Continuamos con sentido común y la semana pasada, el fin de semana, arrancó con todo. Yo comentaba al inicio del programa lo que sucedió en la esquina de mi casa. Eh, Estamos todavía consternados por el asesinato del vecino en San Isidro, pero ambos episodios, un tiroteo en ocasión de robo o la entradera a la casa, a la vivienda del vecino de San Isidro, del señor de Marco, no tiene nada que ver con lo que también estamos percibiendo en el Gran Buenos Aires y en el conurbano, que tiene que ver con el sicariato, con las tomas de terrenos. Lalo Kraus me está acompañando y le agradezco su participación en el programa. El sábado, un vecino en González Catán que después se le encontró 200 gramos de pasta base en sus calzoncillos, fue asesinado luego de preguntarle si era el señor Benítez. Eh, ya el sicariato está instalado en el Gran Buenos Aires y en La Matanza en particular. Sí, absolutamente. En realidad ha venido instalándose. Tuvimos una primera oleada ya desde hace al menos 10 años, cuando el gobierno de Mauricio Macri y luego el de Horacio Rodríguez Larreta empiezan en la ciudad de Buenos Aires todo un trabajo que termina saneando en todo sentido la capital y resolviendo dramas que tenía la capital como el narcotráfico, la banda del crimen organizada, los talleres clandestinos y un montón de situaciones del delito grande, ¿no? De escala. Cuando ellos, durante todos esos años, hacen esa gestión que hacen, las ratas huyen, ¿no? No son exterminadas. Algunas sí, algunos han sido detenidos, incluso delincuentes de rango internacional, pero el grueso huye y huyó para este lado. Cruzó la General Paz y se nos instaló en partes del primer cordón y en algunas zonas del segundo cordón de La Matanza. Eso ya empezó a tener consecuencias para nosotros y te digo, eso empezó hace alrededor de 10 años. ¿Desde cuándo se está dando este proceso, Lalo? Mira, yo creo que esto es como una segunda ola. La primera empieza cuando Mauricio Macri, intendente de la capital, y luego Horacio Rodríguez Larreta le da continuidad, empieza a combatir la inseguridad, el delito, el crimen organizado, el narco, los talleres clandestinos, todo lo trucho que abundaba en la capital. Cuando empiezan esa batalla ellos, que tuvo éxito total, terminó con algunos capos narcos, incluso de rango internacional, detenidos y todo eso desarmado, ¿no? Es como que el Estado recuperó el territorio. Pero las ratas no se exterminaron, la mayoría huyó y cruzó la General Paz y se nos instaló en parte del primer cordón, sobre todo la localidad de Celina, y parte del segundo cordón, algunas zonas de lo que es la ribera del río Matanza, a la altura de Las Ferreres o González Catán. Eso es algo que ya lo tenemos y con lo que convivimos en pleno conflicto, permanente conflicto, desde hace alrededor de 10 años. Y incrementa y domina distintas zonas, como una de González Catán, donde hace 2 años, creo, no sé si llegamos ya a 2 años, asesinaron a René Mendoza, que es un vecino que organizó a sus vecinos en una reunión, fue a la comisaría, pidió seguridad y la policía hizo allanamientos y los narcos fueron a la noche a buscarlo a la casa y dos sicarios lo acribillaron con 14 tiros en la puerta de su casa y delante de su hijo. Eso sucedió y es algo de lo que viene sucediendo. Pero hay una segunda ola que es los vínculos entre este mundo delictivo del conurbano y de la matanza con Rosario. Y eso también se empieza a notar desde hace no mucho tiempo en algunos barrios donde vos vas escuchando que la droga está viniendo
de Rosario, lo cual La- no tengo a, idea. a ver, a mí me surgió el dato y a todos los que estamos más o menos informados cuando sucedió lo de la pasta base adulterada que terminó con la tragedia de los 24 muertos. Y esa droga vino de Rosario. Y ahí ya todos nos pusimos en alerta, aparecieron algunos sicarios en San Martín. Bueno, vos me estás hablando de que esto también se percibió claramente en La Matanza. Sí, vos tenés un campo fértil para que eso suceda, que es el fracaso de las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y la decisión, en el caso de La Matanza, de un intendente que decide no involucrarse en la seguridad como si no fuera un tema de su competencia, lo que deja a La Matanza por decisión política como una zona liberada. Entonces, la circulación de los delincuentes, la venta de droga y el control de territorios es muy fácil. De hecho, para que te hagas una idea, hay zonas donde los vecinos tienen que pagarle a bandas que dominan el territorio 10.000 pesos por mes, como si fuese una cuota de seguridad para que no los roben cuando salen o vuelven a su casa. Entonces, ¿Y eso que quién se ha controla escuchado, ese no robo? ¿Qué están las los mismas, soldaditos en la esquina claro, de cada cuadra vigilando a que no pase nada? no, en realidad no es tan metódico, pero la verdad es que no pasa nada. ¡Ay, Dios! ¡Qué Eso grave! ya, eso yo ¿Esto ya lo dónde he es? comprado en un barrio de González Catán, cerca, cerca de donde asesinaron a este A muchacho que Benítez. decías vos, que Benítez, cerca de esa zona, y en dos barrios de Virrey del Pino, cercanos a la zona donde han asesinado a los tres colectiveros no hace tanto tiempo. Entonces, en esos mismos barrios y en muchos otros, el narco, el tranza, se transforma en el que administra la justicia e incluso en el que administra la economía. Vos hoy tenés a tasas del 35% mensual microcréditos de estas redes que dan, en general, se distribuyen a través de las madres de los soldaditos o vecinas que tienen vínculo con aquellos que comercializan la droga en esos mismos barrios. Son fuente de crédito, eh, son quienes hacen justicia, son Perdóname, quienes 35% mensual o semanal. mensual. Es baja la tasa. He escuchado de otras cosas más aberrantes. Mirá vos de lo Bueno, que estamos hablando. depende qué tipo por ejemplo, en zonas donde se ve la participación de colombianos, hay una zona de La Ferrere donde incluso se sospecha que a través de la barra de La Ferrere, que es verde y blanca, tienen una combinación con Medellín, que es verde y blanco, y no solamente por los colores, sino que tienen una amistad, una relación que se comprobó ya varias veces, incluso cuando los escándalos de hinchadas unidas y varias situaciones en contexto de competencias internacionales, las relaciones entre esos dos clubes se ha comprobado, ahí aparece en los barrios la presencia de colombianos. Bueno, esos colombianos venden muebles casa por casa con un nivel de usura altísimo, pero digamos con un nivel de facilidad también altísimo, ¿no? O sea, vos podés recibir lo que necesitas hoy y lo pagás, lo empezás a pagar cuando puedas, pero a partir de ahí hay una tasa diaria salvaje. Entonces, todo este vacío tiene un montón de expresiones donde claramente, donde el Estado decide retirarse, avanzan estas bandas. El problema es que cuando se mezcla, y entonces en La Matanza tenés una forma de gobernar y gestionar el Estado municipal y construir un poder político totalmente vinculada y mezclada con todas estas situaciones delictivas, porque los punteros
políticos que ejercen el dominio territorial de la política siempre terminan en estos mismos entramados. Lalo, ¿y no chocan los intereses entre la barra de la Ferrer con la barra de Almirante Brown? Últimamente no, y eso habría que estudiarlo yo te diría que desde la AFA. Creo que hay una, un orden hoy en el fútbol argentino que baja. Mafioso. Sí, sí, que baja desde los acuerdos de la AFA eh, Yo estoy a, hablando de la territorialidad, es decir, el barra tranza que activa en una localidad no choca con el barra tranza del otro equipo en la misma localidad. en general no, pero, pero digamos, si se da no es por ser de un club, se da como en este caso, donde a Benítez los sicarios lo ajustician por estar vendiendo en zonas que no tenía que estar vendiendo, digamos. ¿No? No es, podría haber sido uno de un club y el otro del otro club, pero no es por la relación con los clubes. Claro, exactamente. Es decir, los barras no se van a matar por una cuestión de territorialidad. Es cada cuestión puntualmente y se resuelve. Sí, tiene que ver con el enfrentamiento. No sé si recordás tiempo atrás la banda de Jackie Chan, un Sí, personaje es que que estaba en la tablada. estaba en Ciudad Evita, Tablada, y se había expandido hacia Loma del Mirador, que es a 3 cuadras de General Paz. Y Claro, en esa villa de Loma del Mirador se dio un conflicto porque esa villa tiene otra banda que tiene vinculaciones con Chicago, con la zona de Mataderos, y que tiene el dominio territorial ahí, que es la Villa de las Antenas. Pero no es porque uno era de la Ferrer y el otro era de Chicago, sino porque se estaban disputando el dominio de ese territorio. Que de hecho lo siguen haciendo, porque Jackie Chan fue detenido, también fue detenido el segundo de él, pero desde la cárcel y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, siguen como si nada. Vos los ves hacer vivos por Facebook, por Instagram, operando y controlando todo esto que te estoy contando. Hay bandas donde han ido detenidos todos los capos y sin embargo la organización territorial sigue intacta, ¿no? Y dando estos microcréditos o gerenciando propiedades que acumularon o la exactamente. Casas de cambio, inmobiliarias. Sí, es así. Ahora, todo esto Alejandro, es combatible. Hay que tener la decisión política, el coraje, como se está intentando hacer en Rosario, pero sobre todo el compromiso de los que están en el territorio. O sea, el gobierno nacional no puede intervenir en un municipio de una provincia si la gobernación no lo aprueba, incluso si el Consejo Deliberante de ese municipio no lo aprueba. En el caso de Rosario, el gobernador pidió la ayuda y el Consejo Deliberante del municipio de Rosario también. Entonces, la realidad con la provincia de Buenos Aires es muy distinta. El gobernador se ofrece para ayudar en Santa Fe y Rosario, pero no hace lo que le corresponde hacer en el conurbano, y lo que estamos hablando es la prueba de eso. Pero además, el intendente niega que haya este problema e incluso lo administra para, como te decía, el control territorial desde la política. Entonces, en el conurbano tenemos un problemón que empieza a parecerse a Rosario y a Santa Fe, pero la actitud de los que gobiernan no se parece en nada a la actitud de los gobernadores de Rosario y de Santa Fe. Pero además, y esto lo agrego yo, Rosario es un lugar específico y el Gran Buenos Aires tenés La Matanza, San Martín, la zona norte con el ingreso de la droga, José Cepaz, Moreno, todas las localidades, el sur del conurbano, es decir, está regado. Lo último, eh, ¿hablaste de esto con el Papa Francisco cuando tuviste la audiencia privada? Sí, así es. Nosotros, entre las cosas que charlamos, el Papa, me contaba
su visión de que han emergido en el mundo dos cosas graves, muy graves. Una es una mancha de odio y de violencia que se extiende sin fronteras ni banderas masivamente, que tiene en algunos lugares una expresión, en otros otra, pero que él no ve, él cree que no se ve desde la previa a la guerra mundial. Como que es un clima totalmente peligroso porque predispone a que minorías se impongan de manera muy violenta para el mal de todos. Pero también hablábamos de que en esta degradación que vivimos emergieron nuevas formas de esclavitud. Él dice que hay nuevas formas de esclavitud y entonces, particularmente en el caso de Latinoamérica y particularmente en los conurbanos, lo que se ve es a los jóvenes como nuevos esclavos de las bandas del crimen organizado, ya sea del delito común o del narcotráfico. Entonces vemos a esos soldaditos o a esos pibes que están cometiendo delitos que terminan entrando ahí y quedan esclavos de ese sistema y que son los primeros en morir y que son los que, igual que ha pasado con la esclavitud de distintas formas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces hablábamos desde este lugar, pero con esto, con la preocupación de que estas nuevas formas de esclavitud de estas bandas del crimen organizado tienen la convivencia política, lo cual hace todo esto mucho más complejo. Lalo, te mando un abrazo enorme y gracias por este tiempo y como siempre agradecido por tu claridad y por tu predisposición para con nosotros. Abrazo enorme. Gracias, hasta luego.